Muy buenos días, tardes o noches. Esperando se encuentren de lo mejor del otro lado de la pantalla. En esta ocasión les narraremos algunas historias que nos contaban nuestros abuelos. Esos relatos que son tan increíbles y nos llevan a una época pasada que realmente era bastante aterradora. Sin más por el momento, te invito a quedarte a escuchar estos relatos. Ponte cómodo y apaga la pequeña luz de tu habitación. Comenzamos. El cadáver. Confesión por Ricardo Herrera. Ya soy una persona mayor. Esta historia la vivió mi abuelo y mi papá. Él se llamaba Jesús y apenas se había comprado un terrenito en las afueras de un pueblo, en un terreno medio enmontado, para construir la casa en la que vivirían sus 7 hijos y su mujer. Como no había para contratar gente que construyera, pues los hijos mayores, entre ellos mi papá y él, se aventaron la construcción de la casa con lo poquito que sabían de albañilería. Nada más estaban ellos acampando en el terreno. Mi abuela, sus hijas y los más chiquitos se estaban quedando en la casa de sus padres, en otro pueblo, para evitar que les pasara algo. A lo primero que se dedicaron fue a comenzar a nivelar el terreno y construir cimientos para que la casa quedara maciza. Avanzaban bastante rápido porque eran 4 hombres trabajando por su propio destino. Como no había luces ni nada, en cuanto comenzaba a caer la tarde, se dedicaban a cocinar sus tortillas y frijoles, para luego acostarse muy temprano. Uno de esos días mi abuelo se levantó porque algo le obligó a hacerlo. No supo bien qué, hasta que se levantó de su petate y salió de la precaria tienda que habían montado. Iba con su machete bien agarrado. No había ninguna luz artificial, así que vio claramente una figura luminosa que caminaba transparente en una zona específica del terreno. Parecía traer algo en los brazos y sollozaba con desesperación. Él dijo que era como ver a una luciérnaga en forma de persona. Agarró con fuerza una medallita de San Benito que mi abuela le había regalado y se acercó a la aparición gritando que se identificara. El espíritu no le dijo nada, pero no dejaba de caminar en un punto. Ahora gritaba que la dejaran salir. Y cuando mi abuelo se acercó lo suficiente como para tocarla, pudo sentir golpes y rasguños bajo sus pies. No pasó a mayores, así que regresó a donde estaba la fogata y la volvió a prender. Ya no se iba a dormir, así que se quedó afilando el machete y preparando las herramientas para el trabajo del día. A las primeras luces, levantó a sus hijos y decidió investigar qué era lo que había donde la aparición había estado caminando. Él había escuchado historias acerca de los espíritus que se aparecen donde hay dinero o riquezas guardados, así que se propuso a buscarlos. Le platicó a los muchachos lo que había visto en la noche y les indicó el área donde trabajarían. Les dijo que primero limpiaran para ver si podían identificar alguna seña de que hubiera algo enterrado. Al poco tiempo de estar quitando las plantas y rocas, mi tío Joaquín encontró una especie de tabla enterrada bajo la tierra. Así que se pusieron a trabajar en el punto. Entre los 4 el trabajo fue veloz. En poco tiempo ya habían quitado la tierra que cubría una especie de caja enorme. Mi abuelo creyó que parecía un féretro, así que le dijo a los muchachos que se alejaran mientras él veía qué tenía dentro. Con un pico separó las tablas superiores de la caja
Los gruesos clavos que la cerraron saltaron, y un aroma a podredumbre salió de allí. Mi abuelo se aguantó las arcadas. Él siempre fue un hombre muy fuerte. Mi papá en ese momento tendría unos 10 años. Él no pudo con eso y vomitó como nunca. A mi abuelo le temblaban las manos, pero se dedicó a abrir la caja del todo y vieron que era una mujer que estaba enterrada allí. No habían hecho el trabajo con cuidado, pero la expresión de horror del cadáver, sus manos peladas de las uñas y los rasguños en las tablas daba idea de que la habían enterrado viva. En la misma caja también estaba un bebé que la pobre mujer sujetaba con fuerza, incluso ya después de muerta. Eran tiempos en que la ley no alcanzaba al monte, así que el hombre tomó la decisión de que todos se callarían la verdad y enterrarían de vuelta al cuerpo, pero antes rezarían para que pudiera descansar. El abuelo se compadeció de la mujer y le dejó su medallita también. Sobre ella quedó un jardín donde mi abuela sembraba rosas y otras flores. Ella nunca supo la verdad. De hecho, yo me enteré hasta que mi padre estaba en su lecho de muerte sobre esta historia. Muchas gracias por escuchar. La Tlahuelpuchi. Confesión por Verónica González. Si alguna vez has escuchado la frase, se lo chupó la bruja, en esta ocasión te voy a decir por qué lo dicen. De mano de los que contaba mi abuelita, que en paz descanse. Ella es originaria de Tlaxcala. Me contaba que allá existe la leyenda de las Tlahuelpuchi. Seres que, aunque aparentan forma de mujer, son criaturas que se pueden transformar en animales o niebla, lo que sea, con tal de llegar a obtener la sangre que es su alimento. Desgraciadamente, su comida favorita es la sangre humana, principalmente de bebés. Ella decía que se hizo creyente ferviente de la iglesia después de que pudo presenciar la experiencia de una vecina suya. Su nombre era Lucía. Ambas eran madres primerizas y sus bebés estaban apenas en los primeros meses de vida. Se hicieron muy amigas por esa razón. Constantemente se compartían consejos de cómo quitarle los cólicos a los niños, porque algún pariente les había dicho que hicieran tal o cual cosa y funcionó. Se ayudaban si una tenía que ir al mercado, ese tipo de cosas. Todo iba en perfecto estado y eran muy felices, hasta que un día a finales de noviembre, mientras una niebla normal cubría el pueblo donde vivían, el bebé de Lucía murió de forma misteriosa. A la pobre mujer la tildaron de loca. Ella decía a todo el que quisiera escucharla lo que vivió, para que otras madres no sufrieran el mismo destino. Dijo que entre la niebla ella vio perfectamente a un animal, una especie de perro, buscando la forma de entrar a su casa. El instinto la obligó a tomar a su bebé en brazos y tratar de ocultarse en un lugar seguro. Pensó que el punto más tranquilo de la casa era un armario fuerte de roble, que estaba al fondo de la habitación que compartía con su marido. Así que se encerró y comenzó a rezar. Al ver a su madre nerviosa, el bebé comenzó a llorar y pese a que Lucía trataba de callarlo, nada funcionaba. En eso escuchó las patas del animal rozando las ventanas. Con sus garras trataba de abrirlas, como si supiera cómo podría moverlos seguros. Como no podía abrir las ventanas ni las puertas, Lucía siempre tenía la preocupación de cerrar todo mientras su marido no estaba,
Parecía que el animal se había ido. Ella salió con cuidado del armario, colocó al bebé en su cuna y lo cuidó hasta que se calmó por completo. Revisó por todos lados y ya no vio al animal, así que creyó que estaba segura. De cualquier manera evitó abrir las puertas y ventanas. Comenzó a hacer la comida. La niebla aún no se disipaba. Algo en su interior le dijo que debía ir a ver al bebé, porque estaba bastante callado. Cuando fue a la habitación, vio que estaba llena de niebla. Unas manos compuestas de ese material se alargaron tocando al bebé, que parecía desprovisto de vida, porque lánguida se inclinaba su cabeza en la cuna. Lucía gritó de horror. Se lanzó sin pensarlo sobre la figura incorpórea que se formaba sobre su hijo. Lanzó golpes que esperaba dieran en algo sin dejar de gritar. Sus manos desesperadas buscaban la forma de proteger al niño. Todo el ruido llamó la atención de mi abuela y sus vecinos. Enseguida fueron a ver qué ocurría. Al sentirse rodeada, la criatura desapareció, pero el daño ya estaba hecho. Ahora lo que se escuchaba dentro de la casa era el dolor intenso de Lucía. Por su garganta solo salían alaridos mientras abrazaba el cuerpo inerte de su bebé. Un amigo de la pareja fue a donde trabajaba su marido. Estaba de oficinista en el centro de la ciudad. Él fue el único que pudo abrir la puerta y presenciar la terrible escena. Fueron peritos y demás fuerzas del orden. Se determinó que el bebé había sufrido muerte de cuna y que la madre, al no poder soportarlo, perdió la razón. Mi abuela nunca creyó que Lucía mentía. Desde ese día, siempre rociaba agua bendita por todas las puertas y ventanas de la casa en cuanto amanecía. Espero que el relato de mi abuela haya sido de su agrado. Muy buenas noches. El Duende. Confesión por Cristina Durán. Esta es una historia que me contó mi abuelita Refugio. Ella me decía que cuando tenía unos 15 años, le tocaba hacer el quehacer junto a sus hermanas para que su mamá alcanzara a terminar todas las tareas del día. Eran de esas familias mexicanas grandes, donde conforme los hijos van creciendo, deben ayudar porque no hay manera de mantener 10 hijos sin hacer las cosas así. Era un día de feria. Tocó la fiesta del santo del pueblo, así que todos los niños estaban alborotados. Las muchachas se apuraron a hacer el quehacer para alcanzar a ir a la fiesta, porque su mamá les había dicho que no podrían salir si no terminaban de lavar, cocinar y todo lo normal de la casa. A fin de cuentas, de desmadres no tragan, les decía con voz severa. Confiados en que sus hijas les harían caso y como los más chicos ya estaban insoportables por ir a la feria, pues se adelantaron los padres con ellos y las dejaron para que terminaran. Su mamá hasta les perdonó la misa reglamentaria al santo con tal de que dejaran la casa lista y la comida haciéndose para nada más llegar a cenar. Eran tiempos en los que no había mucho para gastar, así que nada más se iban a dar la vuelta porque nadie cobra por ver. A mi mamá le tocó cocinar, y para que pudieran divertirse a gusto, se le ocurrió dejar cocinando a fuego lento un caldo de res, a fin que en lo que regresaban ya estaría listo. Todas emocionadas, se vistieron con los mejores vestidos que tenían para aprovechar y ver si pescaban esposo. A mi abuela se le olvidó ponerle la tapa al caldo por lo alborotada que estaba. Cuando ya era la hora de regresar, las hermanas se adelantaron para preparar los platos, las salsas, el agua fresca y las tortillas para la cena.
En cuanto entraron a la casa de regreso, el aroma del caldo las recibió y ya se les hacía agua a la boca. Era un día especial, así que les iba a tocar aunque sea poquita carne. A su papá le había ido bien en la zafra y podían cenar con lujo. Al fin que era día de celebrar a San Pablo. Mi abuela se apuró a comenzar a servir el caldo en los platos para que estuviera a una temperatura agradable cuando llegaran los demás. Estaba hasta cantando de contenta cuando, de un momento a otro, vio algo que la convenció de lo sobrenatural para el resto de su vida. En una de las cucharas que sacó de la olla enorme, en lugar de un sabroso pedazo de carne, vio un cuerpecito bien cocinado. Ella dijo que era una personita con brazos anormales, largos y delgados para ser un humano. Pero bueno, fuera lo que fuera, no iba a tirar la comida de todos porque ese ser tuvo la mala suerte de caer en la olla. Además, eso explicaba por qué de pronto faltaban tortillas en la casa o siempre había un pan dulce menos al momento de la cena y comida que desaparecía. Afortunadamente, no traía ropa, así que no había dejado nada de eso en ese caldo. Sin que se dieran cuenta sus hermanas, envolvió a la criatura en una servilleta de tela y se fue rápido al patio de la casa donde lo enterró entre las matas silvestres que crecían junto a los árboles frutales. La familia cenó muy bien esa noche y nadie se enteró de lo que pasó hasta 40 años después, que se le ocurrió contarlo en una cena navideña en que se puso un tanto ebria. Este es un curioso relato que mi abuela nos contaba seguido. Espero haya sido de su agrado. Las costureras. Confesión por Roberto Flores. Mi abuelo se llama igual que yo, Roberto. Esta historia es de su cortesía. Él ha vivido toda su existencia en la Ciudad de México y le han tocado eventos de todo tipo. No es de extrañar que haya experimentado el remanente de uno de los sismos que sacudió a la capital mexicana, los aparecidos del temblor del 85. Ese sismo ocurrió el 19 de septiembre. En esa ocasión destruyó, entre otros cientos de edificios, 800 talleres de costura, algunos de ellos clandestinos, donde miles de mujeres realizaban diariamente sus labores en San Antonio Abad. Incluso en 2017 se repitió la historia al derrumbarse otros talleres de textiles que fueron construidos a unas cuadras de los edificios siniestrados hace más de 30 años. Pero de las apariciones de las que les hablo, se encuentran en las nuevas construcciones que se lograron una vez que la ciudad se repuso. En 1985, cientos de costureras y más de 12,000 personas en la ciudad. Se cometieron muchos actos de crueldad, de los que resultaron muertas cientos de costureras atrapados bajo los escombros de edificios que las autoridades se negaban a mover. Según testimonios de las personas que vivieron esa tragedia, luego de que los escombros se retiraran y la vida siguiera, los terrenos quedaron vacíos. Algunos se volvieron a construir y otros quedaron baldíos. En uno de los lugares donde se hundió una fábrica de 12 pisos, construyeron un banco, donde mi abuelo trabajó como cuidador hasta que se jubiló, afortunadamente antes del sismo del 2017. Siempre llevó sus labores en el turno nocturno. Como velador le tocaba darse sus rondas por los diferentes puntos del banco para asegurarse de que todo iba bien. Cosa que siempre pasó, al menos en lo que concierne a los vivos.
Los muertos, que son las presencias que nos importan en esta ocasión, nunca descansaron. Mientras hacía sus rondas para cuidar el edificio, para él era común escuchar en algunas zonas los sonidos de personas tratando de jalar aire, desesperadas por no dar su último aliento. Al principio le asustaba mucho y buscaba por todos lados quién necesitaba ayuda o de dónde provenía ese ruido tan tétrico. Luego de años trabajando ahí, pues no es que le gustara, pero se acostumbró, porque tampoco tenía opción. Nunca hemos sido de dinero, y mi abuela necesitaba cada peso para sostener el gasto de su pequeña familia. Decía que los más aterradores eran los susurros de mujeres, muy quedos y apenas perceptibles, pidiendo agua o que por favor las sacaran, que las ayudaran a salir de allí. Quizás no podía hacer nada por ellas, pero decía que por donde escuchaba esos ruidos, procuraba dejarles una veladora prendida y un vaso de agua, los cuales quitaba ya que amanecía. Eso parecía consolarlas al menos un tiempo, pero nada podía parar los lamentos una vez que se acercaba el día del aniversario del temblor. Sé que esta historia no es muy terrorífica, pero existen almas en aquellos lugares tan trágicos. Muchas gracias por escuchar el relato de mi abuelo. Buenas noches.